Entonces, pues, cuando ya hablamos de un volumen, estamos hablando de una medida que se está trabajando en 3 dimensiones, ¿sí? Ya de figuras en 3 dimensiones. Y normalmente a estos se les llama, este tipo de figuras reciben el nombre de cuerpos sólidos o cuerpos geométricos, ¿sí? Cuerpos sólidos o cuerpos geométricos, entonces ya se está refiriendo a este tipo de figuras en 3 dimensiones. Bueno, entonces, aquí vamos a calcular volumen y área superficial. Ahora, el que observan acá en este caso, tanto el cubo, yo creo de que todos van a estar relacionados con esto, con el cubo, y las otras son prismas rectangulares. ¿Sí? Hay otro nombre que es el paralelepípedo, que es lo mismo. Este es la prisma rectangular. Bueno, entonces, este tipo de figuras, de cuerpos geométricos, tiene, como ustedes observan ahí en estas imágenes, emplearle 3 dimensiones, ¿sí? 3 unidades de medida. Tenemos de que está, por decirlo así, el largo, el grosor o ancho y el alto, ¿sí? Ancho, altura, largo, ¿sí? Tres valores. Entonces, el volumen de estas figuras, así, va a ser largo por ancho por altura. Es la multiplicación de las 3 unidades de medida. Entonces, acá tenemos lo siguiente. El largo, acá es 5, el ancho es 4.5 y la altura es 3. Entonces se multiplican ahí esas 3 unidades de medida. Y eso nos da 67.5. Y como aquí nos está hablando de centímetros, como estamos hablando de 3 unidades de medida, entonces esto va al cubo. Entonces 67.5 centímetros al cubo. O centímetros cúbicos. De cualquiera de las dos maneras se puede ir. No sé si hay alguna duda aquí respecto a este cálculo. No, profe, no hay dudas. Entonces, ahora vamos a ir con el área superficial de estas figuras. Entonces, miren, aquí tiene que funcionar sí o sí nuestra imaginación, ¿sí? Y a esto también se le llama inteligencia espacial, ¿sí? Que es la capacidad de observar cómo se vería esta figura en un plano. Entonces, miren, como esta figura tiene 4 lados a lo largo, ¿sí? Entonces voy a separar ahí de esta manera. Digamos que sería ahí una, estaría la otra aquí, otra acá. Si se dan cuenta, esta es como la tira aquí a lo largo, ¿verdad? La que lo rodea. Pero aparte está la de arriba y también la de abajo, que vamos a colocarla por acá.
Entonces, así es como se vería extendida ese cuerpo geométrico, ¿sí? Entonces, cuando se habla de área superficial, te está diciendo la suma del área de cada una de las caras. Los cuerpos geométricos en este caso van a tener aristas, van a tener vértices y van a tener caras. ¿Qué son los vértices? Los vértices son esos puntos de unión. Estos son vértices. Cada uno de esos puntos es vértice. Aristas son esos lados, ¿sí? Entonces, en donde se unen las aristas, ahí es donde se llama vértice. Y propiamente, entonces, la cara es la limitación, ¿verdad? En la unión, en este caso, de 4 aristas. Entonces, ahí tenemos esta situación. Entonces, como digo, cuando hablamos de área superficial, estamos hablando del área de la suma total de todas las áreas, de todas las caras. Entonces, miren, de alto se dan cuenta de que esto tiene 3, o sea, esto mide 3. Y de largo, aquí tenemos 2 tipos. El primero que mide 5, de acá, este mide 5. Yo creo que incluso lo dije algo a desproporción, porque entonces este es más grande que el otro. Este mide 4.5, el siguiente vuelve a medir 5 y el siguiente vuelve a medir 4.5. En total, bueno, y también, si se dan cuenta, este también está acá. Y esta medida es la misma de esta. Este mide 5 y este 4.5. Entonces tenemos ahí. Vamos a trazar el área de esa tira completa, digámoslo así. Y para eso necesitamos saber cuánto es el total de esas. Entonces, ahí, en total, toda la línea azul, por decirlo así, es 5 más 4.5 más 5 más 4.5. Ahí estamos hablando de 19. Entonces, para calcular el área es largo por ancho. Entonces, 19 por ancho, el ancho acá es 3. Entonces, el área de toda esa tira que dibujé en azul es 19 por 3. Entonces, ahí estamos hablando de 57 centímetros cuadrados. Y ahora tenemos 2 de estas, miren, 2. Estas son 5 por 4.5, pero de estas tenemos 2. De 5 por 4.5 es 22.5. Como de esta tenemos 2 formas, entonces aquí voy a colocar 22 puntos. Y como ya dije, el área superficial entonces es la suma de todas esas áreas. Entonces sumamos ahí 22.57 más 22.5 más 22.5. Y eso nos da un total de 102 centímetros cuadrados. Entonces ahí es. Esa es el área. No sé si hay alguna duda ahí en cuanto a cómo calcular. ¿No? Profe, solo cómo dividió el dibujo que hizo, ¿por qué lo dividió así? Porque por eso es aquí a donde les digo yo, ¿verdad? Que quieren que desarrollar su mente, por decirlo así, y lograr observar que aquí tenemos 1, 2, pero dentro de la figura también está la otra cara, ¿verdad? La que está detrás
Y aquí la que está a este costado, hay 4 partes. Entonces se diría así, mire, 1, 2, 3 y 4. Ahí hay 4 caras. Está la que nos cubre aquí en esta parte de arriba. Esa, que sería la de aquí arriba, digamos 5. Y también está entonces la que está en la parte de abajo. Sí. Entonces, por eso le digo, este es un tipo y se llama inteligencia espacial, ¿sí? Que es lograr observar una figura, así que está en 3 dimensiones, pasarla a 2, a un plano, ¿sí? No sé si te voy a captar ahí esa idea. Sí, profe, ya. Muy bien. Lo que también pueden hacer ustedes es, por ejemplo, tratar de observar ese mismo objeto. Digamos, por ejemplo, se lo voy a mostrar. Le voy a activar mi cámara. Entonces, ahí, miren. Entonces, por ejemplo, la almohadilla sería una de esas formas, ¿sí? Es una prisma rectangular. Y entonces observo este lado, el siguiente y este, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener una figura de estas, tal vez nos puede hacer comprender un poquito más cómo se va a manejar la forma, ¿sí? La forma de la figura, ¿verdad? Y obviamente entonces miramos este lado, que sería el que está en la parte de arriba y también la parte de abajo, ¿verdad? Que sería ahí. El hecho de, por ejemplo, como les digo, conseguir un objeto que tenga esa forma de ese cuerpo geométrico les puede ayudar a darse una idea de cómo es esa situación. Bueno, entonces voy a ahorrar ahí. Las figuras que ya tenemos aquí abajo son un poco más complejas, ¿sí? Para estas no van a calcular área superficial, únicamente el volumen, y eso lo dice acá, miren, volumen, 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 solamente volumen. Entonces, estrategia para calcular volumen de estas figuras es dividir la figura, ¿sí? Entonces, miren, voy a tratar aquí. Si se dan cuenta, esta figura está compuesta por 2 bloques, ¿sí? Uno más grueso y uno más delgado. Entonces, calculamos el volumen del grueso y del delgado. Miren aquí, este tiene de ancho 1, de alto 5. Y aquí nos dice, miren, que toda esta línea mide 6 y que esta mide 4. Entonces la pregunta es, si toda la línea mide 6 y solo este pedacito 4, entonces ¿cuánto mide solo esta parte? ¿Cuánto mide? 2. 2, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el primer volumen de ese cuerpo más pequeño. O sea que sería 1 por 2 por 5. Entonces 1 por 2 por 5, 10. Y estamos hablando ahí de centímetros. Entonces ese es centímetros cúbicos. Ahora, la otra figura. Pero ahí el micrófono, por favor, Cindy. Gracias. Entonces, ahora, la otra figura que es la más gruesa, entonces, miren, tiene 4 de grosor, tiene 2, ahí está, 2, y de alto, ¿cuánto tiene? Es lo mismo que el otro, ¿verdad? Miren, 5. Este mide 5. Entonces, aquí va a ser 4 por 5 por 2. 4 por 5 es 20. 20 por 2 es 40. Entonces tenemos ahí 40 centímetros. Y ahora sumo esos dos para tener
el volumen total, ¿verdad? Entonces 10 más 40, 50. Entonces ese es el volumen. 50 centímetros cúbicos. Y ahí está. ¿Doy a entender? Sí, profe. Les doy oportunidad a que escojan una figura más de las que están ahí para que yo la resuelva. ¿De la par, profe? No. La de abajo, profe. ¿Cuál? Voy a numerarlas y así me dicen. Bueno, esta es la que resolví. La 6, bro. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí dice la 6. ¿Esa 6 o aún pueden cambiar todavía? La 2. ¿La 2? Bueno, creo que ahí hay decisión para tomar. Entonces, vamos ahí con... Vamos a ir con la 2. Entonces, la idea es poder identificar las dos figuras, ¿verdad? Pues miren, tenemos aquí este pequeño que tiene aquí 10, aquí 3, y necesitamos su alto. Bueno, ¿cuál es su alto? Entonces, miren, toda la figura completa dice acá que mide 9, pero este pedacito mide 6. Entonces, el alto es 3, ¿verdad? Que es lo que completa ahí, el 9, que es la altura completa. Entonces, el volumen de la primera, entonces es, vamos a decir ahí, 10 por 3 por 3. Esto es 90. Entonces, 90 centímetros cúbicos. Y el otro volumen. Para este, miren, el largo también es 10. El ancho es 6. Y la altura es 6, ¿sí? Porque solo estamos midiendo hasta esta parte, ¿sí? El 9 no, porque ese es el que está hasta aquí arriba, ¿verdad? Entonces, este es 10 por 6 por 6. Entonces, esto es 360 centímetros cúbicos. 90 más 360. Da 450. Ahí. Muy bien. ¿Estamos claros ahí entonces, chicos? Bien. Muy bien, entonces así vamos a estar terminando el día de hoy.